Un saludo para todos, mi nombre es Fabián Remolina, soy un colaborador del ingeniero Edwin Martínez y tengo por profesión la ingeniería civil. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante para nosotros los ingenieros. Este tema corresponde al cálculo de ejes equivalentes. ¿Cuál es la finalidad de calcular el número de ejes equivalentes en un corredor vial? La finalidad de esto es poder darle una categoría. Dependiendo del número de ejes, tenemos rangos, y después de tener esta categoría podemos remitirnos al manual de diseño de pavimentos de nuestro respectivo país y conocer parámetros tan importantes como el grosor de nuestro pavimento. A la derecha de la pantalla podemos observar la tabla de contenido que vamos a usar en este video, que también nos define la metodología del mismo. Comenzando, vamos a definir la bibliografía usada. Nosotros tuvimos 4 textos como base. 2 corresponden al manual de diseño de pavimentos asfálticos y de concreto, que vienen de la norma INVIAS, que es una norma colombiana. Los siguientes 2 textos corresponden a una recopilación de experiencia de 2 ingenieros muy juiciosos, que también son docentes, que corresponde a la ingeniería de pavimentos para carreteras del ingeniero Alfonso Montejo Fonseca y las nociones sobre métodos de diseño de estructuras de pavimentos para carreteras del ingeniero Carlos Hernando Higuera Sandoval. Ya para continuar con nuestra metodología, vamos a ver qué es un aforo y cómo vamos a proceder a calcular el tránsito promedio diario, también conocido como TPD. Es muy importante recalcar que nuestras hojas de Excel siempre funcionan de la siguiente manera. Tenemos unas convenciones que nos dan una categoría de entrada, que es este amarillito claro, y nos dan otras casillas que ya se operan automáticamente, que las podemos encontrar de color gris. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada para poder calcular los ejes equivalentes? Nuestros datos de entrada en este caso corresponden a un aforo. ¿Pero qué es un aforo? Un aforo no es más que un conteo vehicular en un determinado tiempo. Para nuestro caso, es un conteo que se realizó durante 7 días. Las categorías que se contaban correspondían a motos, autos, buses, camiones pequeños, camiones grandes, camiones de 3 y 4 ejes y camiones de 5 ejes o más. Entonces aquí se ingresaba el número de vehículos que pasaba por día, como podemos observar acá, y posteriormente se sacaba un promedio que corresponde a este promedio de nuestras casillas. Luego de tener el promedio de todas nuestras categorías vehiculares, podemos calcular el TPD. ¿Qué es el TPD? El TPD no es más que la sumatoria de todas nuestras categorías vehiculares exceptuando las motos. ¿Por qué nosotros exceptuamos las motos? Porque las motos no van a causar daño a nuestro pavimento, o si lo causan es muy insignificante para tenerlas en cuenta. Continuando con nuestro tercer ítem, que corresponde a la composición de tránsito, esta parte se subdivide en composición de buses, composición de camiones y en la composición de tránsito en general. Debemos tener muy en cuenta este paso porque más adelante va a ser de suma importancia para que nuestra metodología esté acertada. Entonces, nosotros comenzamos por tener en cuenta el TPD por tipo y dividirlo por el TPD total, así para cada categoría vehicular, como podemos observar acá en nuestra hoja. Pero entonces nosotros tenemos que subdividir esas categorías en 2 aspectos que son muy importantes: los camiones y los buses. En este caso solo lo haremos para los camiones porque nosotros englobamos los buses en una sola categoría. Entonces, como podemos observar acá, nosotros vamos a dividir cada categoría de camiones, en este caso el camión pequeño, en el total de camiones, como podemos observar acá, y así vamos a tener un 100% de nuestra composición de camiones. Por eso hablamos de un ponderado. En nuestro punto 4 vamos a ver la importancia de haber realizado esta categorización
individual para los camiones. ¿Por qué es importante? A ver, primero que todo comencemos por estudiar la fórmula base que tenemos para calcular el factor camión global, factor bus y el factor camión. Entonces, nuestra finalidad, factor camión global, está dada por esta fórmula, que es la multiplicación del factor bus por el porcentaje de buses más el factor camión por el porcentaje de camiones dividido entre el porcentaje de buses más el porcentaje de camiones. El factor bus no es más que la sumatoria del porcentaje de categoría de buses por el factor de deterioro de cada categoría de bus dividido entre la sumatoria del porcentaje de buses. Acá estamos viendo un nuevo término que nos hace alusión al factor de deterioro. ¿Qué es el factor de deterioro? Bueno, nuestros ingenieros de cada país han hecho un trabajo amplio y nos han hecho un poco más fácil el cálculo de los equivalentes, dándonos tablas como estas. Esta tabla nos indica el daño que hace un vehículo comparándolo con un eje de 8.2 toneladas. Entonces, por ejemplo, podemos ver que un bus pequeño hace un daño de 0.40 comparándolo con un eje de 8.2 toneladas, pero ya vemos que, por ejemplo, un vehículo C3, C4, les estaba explicando, C3, C4, puede llegar a hacer un daño de hasta 6.73 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Entonces, aquí haciendo un paréntesis, nosotros esta tabla la sacamos para pavimentos flexibles de volumen medio y alto. Ya de pronto, si nosotros queremos hacer el cálculo de pavimentos flexibles con volumen bajo, pues obviamente en nuestra normativa vamos a encontrar otro tipo de tablas, otros índices de factor de daño. Lo mismo para pavimentos ríos. Entonces, la metodología, de pronto, entre hoja y hoja, hablando de pavimento flexible de volumen bajo, pavimento flexible de volumen medio y alto, pavimento rígido, en la mayoría la metodología es exactamente la misma. Lo único que cambia son nuestros factores, en este caso el factor de deterioro y otros dos factores que van más adelante, que ya cuando lleguemos a ese punto lo voy a recalcar para que lo tengan muy en cuenta, pero en general la metodología es la misma. Entonces, ya siguiendo con nuestro cálculo del factor bus, como les había dicho anteriormente, nosotros acá solo tuvimos en cuenta una categoría de buses. Entonces nuestro ponderado, ya teniendo en cuenta nuestra fórmula, no va a ser más que el factor de deterioro, que en este caso es de 1, ya lo podemos observar, multiplicado por el porcentaje de buses, que en nuestro caso es del 3.44%. Y aquí lo encontramos. Entonces tenemos este pequeño resultado. ¿Por qué nos da 1? Porque aquí lo vamos a dividir por el mismo porcentaje de buses. Como el factor es 1, pues se elimina. Este es el paso que es muy importante. Particularmente cuando estaba comenzando con este tema de ejes equivalentes, aquí cometí el error de no poner los buses como un 100%. Si observamos acá tenemos el 100%, sino ponerlos como si estuvieran en la categoría general. Entonces ponía estos daticos que serían el 60.6. Entonces la metodología en ese caso estaba errónea y nos daba un resultado que no nos servía, no nos funcionaba. Ya desmenuzando un poquito más esto, entonces tenemos acá una multiplicación entre el porcentaje de cada categoría de camiones, en este caso camión pequeño, multiplicado por el factor de deterioro. Acá lo observamos, 1.14. Lo hacemos así para cada categoría. Acá podemos mirar los resultados, ahí los observamos, y hacemos la sumatoria. Aquí en la fórmula tenemos la sumatoria. Después de tener esta sumatoria, lo dividimos por la sumatoria del porcentaje total de camiones. En este caso, pues como sabemos es el 100%, entonces nos va a dar el mismo resultado. Ya para calcular este cálculo, el cálculo del factor camión global, vamos a revisar esta pequeña formulita, que es la que tenemos acá, que es multiplicar
el factor bus por el porcentaje de buses más el factor camión por el porcentaje de camiones. En este caso si utilizamos, ojo muy importante, utilizar el porcentaje real de camiones, en este caso el 60.6%, que es la sumatoria de todos los tipos de camiones, y eso lo dividimos por la sumatoria de los porcentajes y obtenemos el factor camión global. Este factor camión global es uno de los índices más importantes para el cálculo de ejes equivalentes. Si nosotros llegamos a este punto acertadamente, de aquí para adelante los cálculos van a ser mucho más sencillos. Ya entrando un poco más en materia, vamos para nuestro punto número 5. Nuestro punto número 5 consiste en calcular el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Acá ya vamos encontrando otros factores nuevos: factor direccional, factor carril y el crecimiento promedio del tránsito. Entonces comencemos a mirar esta pequeña fórmula que es muy interesante. El primer término, 365, los días del año, tránsito promedio diario, ya lo hemos observado, acá lo tenemos. Luego tenemos el porcentaje de vehículos de carga. Este porcentaje de vehículos de carga corresponde al porcentaje de buses y el porcentaje de camiones. Entonces vamos a revisar que tengamos esa parte bien. Acá la tenemos: porcentaje de buses, porcentaje de camiones. Ahí estamos bien. El factor direccional, entonces podemos observarlo en esta tablita. De pronto en las normas de sus países encuentren tablas muy parecidas. Entonces si quieren de pronto llevar el modelo un poco más hacia la norma de sus países, pueden jugar con estas tablas. Acá tenemos, según el ancho de la calzada, tenemos el factor direccional. Si es menor de 5, entre 5 y 6 y mayor a 6. Entonces ahí nos va variando. Factor carril. El factor carril lo mismo. Si son 1, 2, 3 o 4 carriles, tenemos nuestro factor, ahí el valor de nuestro factor. Y ahora nuestra formulita que nos va a dar un estimado en el funcionamiento total de este pavimento. Pues en este caso, pavimento flexible, se recomienda un uso de 10 años. Obviamente puede ser mayor, puede ser menor, eso depende de muchos factores. La metodología nos lo recomienda así lo usamos. Esta es otra de las diferencias que encontramos entre el pavimento flexible y el pavimento rígido. Vamos a nuestro pavimento rígido. Acá tenemos 20 años de vida útil de funcionamiento. Entonces, si procedemos a operar la fórmula como lo tenemos acá, muy importante de pronto, si tienen una calculadora científica, verificarla, estar seguro de que este cálculo es acertado, y así vamos comenzando a ver el número de equivalentes que tenemos en nuestro corredor vial. Vamos a seguir trabajando con nuestra parte número 6, que en este caso trata de hacer nuestro modelo lo más real posible. En esta parte vamos a tener que afectar nuestro modelo, nuestro número de equivalentes que calculamos en el iteral 5, por 3 factores. Uno de nivel de confianza, que va muy de la mano de la parte estadística, un porcentaje de tránsito atraído y un porcentaje de tránsito generado. Entonces, una pequeña explicación de la parte estadística del nivel de confianza del modelo. Entre mayor sea el nivel de confianza, mayor va a ser el rango por el que tenemos que afectar nuestro número de equivalentes. Entonces, si observamos aquí en esta campana de Gauss, va a quedarnos un poco más claro. Ya para hacer el cálculo del tránsito de diseño considerando un nivel de confianza, usamos esta fórmula. Acá como la vemos, acá la podemos ver cómo opera. Y este número de equivalentes es muy importante porque aquí vamos a obtener el tránsito atraído y el tránsito generado. ¿Qué es el tránsito atraído? Es el tránsito que se va a desviar de vías aledañas para transitar por la nueva vía que nosotros estamos calculando.
pues por las buenas condiciones de la vía y por evitar el deterioro de los vehículos, de pronto si hay una vía que está en malas condiciones. Según la metodología que estamos utilizando y la norma, se recomienda usar un porcentaje entre el 5% y el 25%. Eso ya depende mucho de las características propias de la vía y del modelo que estemos analizando. El tránsito generado es el tránsito que va a pasar por nuestra vía y que antes no pasaba, pues por las condiciones de la misma. Entonces esto va muy de la mano de la clasificación del área del proyecto, si es con potencial minero, agrícola, turístico, si no tienen potencial, y la cantidad de personas que se van a beneficiar de la vía. Entonces multiplicamos nuestro tránsito de diseño considerando un nivel de confianza por el porcentaje de tránsito atraído y por el porcentaje de tránsito generado. Ya teniendo esos valores, ahí sí podemos calcular el número de ejes equivalentes en el carril de diseño durante el periodo de diseño, que no es más que la sumatoria de estos tres tránsitos. Y con esta parte ya tenemos el número de ejes equivalentes final. Ya en el iteral número 7 vamos a mirar los aspectos del rango para poder utilizar este número y obtener los parámetros del pavimento. Ya en tanto en nuestro apartado número 7 tenemos que clasificar nuestro número de ejes equivalentes en un determinado rango para así tener el nivel de tránsito. Este nivel de tránsito lo sacamos teniendo en cuenta el manual de diseño de pavimentos asfálticos para medios y altos volúmenes. Entonces ya cuando esté definido podemos conocer los parámetros del pavimento que están en nuestros manuales de diseño. En tanto al funcionamiento de nuestras hojas, tenemos las convenciones de entrada, convenciones que operan. Las de entrada serían un amarillo claro, las que operan serían un gris. Estas convenciones, estas casillas que están en gris, son automáticas y no es necesario hacerles ningún cambio. La hoja de pavimento flexible volumen bajo, en caso de que nuestro pavimento sea flexible, tenemos que meter nuestros datos. Y si en el nivel del rango nos aparece la palabra error, estamos por fuera de los rangos que tiene esta metodología, que van de 0 a 500.000 ejes equivalentes. Si no sucede eso, entonces tenemos que meter los mismos datos, pero en nuestra hoja de pavimentos flexibles de volúmenes medios y altos. Lo único que cambia entre hoja y hoja serían los factores de deterioro, hablando de la de pavimento flexible volumen bajo, pavimento flexible medio y alto. Y si pasamos a la de pavimento rígido, lo que nos va a cambiar sería el número de años de uso del pavimento. Entonces hay que tener en cuenta esos factores. Y ya con esto finalizamos el video de ejes equivalentes.